El pueblo mexicano se manifiesta rotundamente contra la presencia en México de la corporación Monsanto y su maíz transgénico. El Carnaval del Maíz. Estamos con Julia Klug frente a Bellas Artes. Julia, cuéntanos esta manifestación, ¿para qué es? ¿En contra de quién? En defensa de nuestro maíz natural y en contra de Monsanto. No es posible que teniendo nosotros un maíz natural tan rico, nos quieran meter comida de cerdos. Que se la quede Monsanto, que se la traguen los gringos. Nosotros los mexicanos tenemos nuestras raíces y nuestras raíces se respetan, porque sin maíz no hay país y sin campo no hay ciudad. Julia, ¿qué ha hecho Monsanto para ir entrando a México, para ir tomando los mercados? Pues yo lo que veo es que con el apoyo del gobierno federal, de estos gobiernos fascistas, han permitido que se metan alimentos transgénicos, que se estén apoderando de nuestro mercado, incluso aparte del maíz y el arroz, también hay verduras que ya están vendiendo que son transgénicas. El pueblo tiene que defender lo que le corresponde. Al gobierno no le importa si nos matan de cáncer o nos matan de hambre. Creo que tenemos que luchar y esto que están haciendo los compañeros es muy importante y yo me sumé a su lucha. Muchas gracias, Julia. Gracias a ustedes y viva el maíz mexicano y afuera Monsanto. We are here with Mr. Monsanto. Mr. Monsanto, what are you doing in Mexico? Oh, I'm here drinking Coke. I'm drinking Coca-Cola, and not only Coca-Cola, you will eat Monsanto's corn, and I'm here because we want to conquer you, we want to conquer Mexico, and the new corn in Mexico will be Monsanto corn. Forget about Mexican corn. Hey, how are you going to conquer Mexico with the corn? Oh, because we have a lot of friends. Not you, you are just fucking Mexican people, innocent people. We have a lot of money, and we, as you say in Spanish, maiciamos, politicians. We have our friend Enrique Pena Nieto, and politicians from all the parties, and of course we're going to take the transgenic seed all over northern Mexico. And what happens if the people start buying these seeds? Yes, they're going to buy the seeds because there's a patent, and of course it's not like the normal process that you have your corn and then the corn has the seeds and you can take the seed again. You have to buy the seed to us. This is a free market. You have to be in nowadays time, not the old times. Go ahead. So people is not going to be able to harvest the next crop from the same seed? Of course, like in other countries, because there's a Monsanto seed, and if you don't buy the Monsanto seeds, there's also the Monsanto police, and you will be in jail if you don't buy the Monsanto seed. Right. Really? Really, really. If you want, you can see my documentary, World According to Monsanto. Oh, really? You have a documentary? Yes, we have a documentary. I think you can search it on the internet, on the website, and you can find World According to Monsanto. There's a Canadian documentary. Oh, really? And why are you doing this, Mr. Monsanto? Tell me. What about? Why are you trying to conquer Mexico through the corn? Because you are so innocent. You think like Mexican. Because of money. Money makes the world go round, honey.
Oh, really? But you have money. Why do you want more money? Okay, because we need more and more and more and more money. Just the one that we have is not enough. Oh, what are you going to buy with this money? Okay, we're going to buy a lot of countries, not only Mexico. Or are you going to buy countries with your money? Of course. Didn't you play Monopoly when you was a child? Oh, yes. Okay, I'm still playing Monopoly, but now in a serious way. Oh, really, really? Really, 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 really. It's really serious. And who are you playing against? About the poor people. Oh, really? That's right. And what are you going to do with these poor people? Okay, poor people will be our workers, and of course, one of your journalists asked me that if there is not enough people to work with Monsanto, what are you going to do with these people? So they can go to Bellas Artes Palace, that is a very, very nice place, and they can ask for money. Okay, and people will give some money. I will give you some coins. If you don't have enough money, you can go to the Bellas Artes Palace or to the Bellas Artes subway, and of course we will give you such a few coins. A little bit. A little bit of coins, right. And why do you want so many things and so many money? Oh, because we're thirsty. We're thirsty about money. You don't know. It's amazing. You don't know wealthy people. We just have a little. We just have a little store, and then we want more, 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 and more. You would never stop. Of course, of course. That's why wealthy people grows and grows and grows. It doesn't matter that people. Of course not. Of course not. You're really innocent, honey. Oh, Okay. I'm sorry of being innocent. Right, right. You're laughing because the innocence is invading you. Oh, I'm sorry. Okay. I'll be sad. Perfect. And what else? Oh, I don't know. I mean, is there other companies trying to do the same as you? Okay, there are a lot of companies. First, here we are, Coca-Cola, 12 sugar spoons in just a bottle. So this is part of the conquering of Mexico. Is that also transgenic sugar? Not exactly, not exactly, not yet. But of course, you buy just a bottle of Coke, and then you want another and another and another one. And of course, like in India, Coca-Cola uses the water, and there's people without water in India because we are taking the water for Coca-Cola. Oh, really? That's right. That's not very nice. Not for you, maybe not for Indians, not for Mexico, but of course for Monsanto. Well, thank you, Mr. Monsanto. You're really welcome, and don't forget to eat Monsanto's corn and eat Coca-Cola, and you have to buy all America's products. Thanks a lot. Thank you. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo Quelite. Dinos, ¿perteneces a alguna organización? Sí, soy parte de Yo Soy 132 Ambiental y Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Dinos, ¿cuál es la razón de esta protesta contra Monsanto? Pues protestamos contra Monsanto porque está controlando el mercado mundial del alimento, y no solo es que controle el alimento, sino que al producirlo está envenenando nuestras tierras y nuestros cuerpos. Sobre esto hay muchísimos estudios científicos de varios científicos independientes. En particular podríamos hablar de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Entonces, digamos, no es un invento que nos estén envenenando, y estamos en contra por eso de Monsanto. ¿La semilla por sí misma, su estructura alimenticia, genera un riesgo para la salud? Claro que genera un riesgo. Hay
muchas propiedades de la semilla que no han sido estudiadas adecuadamente. Por ejemplo, la COFEPRIS aquí en México, bueno, explico un poquito más. Quieren sembrar maíz transgénico aquí en México, la variedad MON 603. El año pasado, un investigador francés, Seralini, demostró que este maíz podía producir cáncer, daño a hígado, daño a riñones, entre otros padecimientos. Ha sido muy atacado, muy hostigado por las agroindustrias y sus biotecnólogos que están a su servicio. Y bueno, lo que iba a decir es que la COFEPRIS, que en México sería la encargada de decir que la semilla es inocua para la salud, dice que en realidad lo es y se está basando en estudios de Europa. Esto tiene dos pies bastante frágiles. El primero es que el estudio en Europa está hecho para el consumo que tienen en Europa. En Europa no comen ni de lejos la cantidad de maíz que comemos aquí en México. Entonces el estudio tendría que repetirse considerando la cantidad de maíz que comemos aquí en México. Por otro lado, estos estudios para ver el impacto en la salud que pudieran tener las semillas transgénicas están partiendo de que el maíz transgénico, al modificarle solo un gen, está produciendo solo una toxina, por ejemplo la del maíz BT, ¿no? Que es la que ahuyenta a los insectos y que se supone que para el humano no es dañina. Pero esto no ha sido estudiado, al menos en el caso del MON 603, y ha sido estudiado en muchos otros transgénicos. Se ha visto que cuando tú modificas un gen, no solo estás produciendo una proteína más, sino que desregulas toda la producción de todas las otras proteínas, y el cambio en las concentraciones o en la estructura de estas proteínas es un riesgo potencial para quien la esté consumiendo. Por ejemplo, esta proteína que ahuyenta a los insectos, ¿se parece a algún insecticida? John, no sabría decirle, solo sé que esta proteína la sacaron de un microorganismo que se vio producía este compuesto químico que repelía al gusano, ¿no? Un gusano que aparte nada más se da en el norte de América, o sea, ni siquiera aquí en México sería realmente eficiente este maíz, ¿no? Estaba ahorita escuchando que Monsanto también está patentando semillas que no ha creado él, sino que son semillas que tiene la gente en los países. Eso siempre lo han hecho, o sea, en realidad cualquier maíz que agarren y modifiquen es el producto milenario del trabajo campesino, pues como le digo, de milenios. El maíz se domestica en México desde hace alrededor de 9,000 años, y entonces cualquier maíz que agarren de alguna comunidad campesina, porque vieran, por ejemplo, que en Yucatán hay un maíz que resiste muy bien la sequía y lo agarran para modificarlo y según ellos hacer que resista más a la sequía, es un robo de propiedad intelectual. No en los términos legales que lo usa Monsanto, ni las empresas, ni nada de esto, sino que es trabajo de los campesinos que mejoraron su semilla con el tiempo y le hicieron resistente a sequía. Ellos nada más la agarran, le meten un gen, le mueven un par de cositas y le están patentando. Entonces es un gran robo, un gran robo de conocimientos que deberían ser de todos los pueblos, de todos los pueblos campesinos que han diversificado la semilla. Quitan la posibilidad a los campesinos de entonces recoger el maíz por sí mismos y sembrarlo, porque estarían entonces atentando contra la patente. Sí, claro, de esto ya ha habido varias situaciones. Hace poco sonó mucho una de Canadá, un productor al que se le contaminó su cultivo con transgénicos. La contaminación fue accidental, o sea, no es que el productor haya dicho, ay, le voy a robar a Monsanto su semilla, sino por la polinización de las plantas, que es por viento, su cultivo se infectó y, se infectó, se contaminó, ¿no? Y entonces le dicen la policía de la semilla, que es como gente de Monsanto que está encargada de ver que los cultivos de pequeños o medianos productores no tengan semilla transgénica, y si la tienen, que tengan como el permiso. Como el señor no la tenía, lo demandaron y bueno, empezó un proceso legal que, brutal. Habría que decir, para esto se pueden consultar las investigaciones del grupo ETC,
que Monsanto y las otras agroindustrias reciben una cantidad brutal, pero verdaderamente brutal de dinero a través de estar denunciando a los pequeños productores que se les contamina su semilla. Y en este sentido también llama la atención que Obama acaba de aprobar una ley que deslinda de responsabilidades por la contaminación a los productores a las agroindustrias, ¿no? Entonces vemos que aparte tienen un poder sobre los gobiernos brutal. Y me gustaría decir, esto no solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Pasa aquí en México. El hecho de que se haya tirado la moratoria para permitir la entrada de la ley de bioseguridad, mejor conocida como ley Monsanto, es eso. Esta ley Monsanto lo único que hizo es facilitar la entrada de maíz transgénico. Con la moratoria no se podía sembrar maíz transgénico en ninguna de sus formas, y con la ley de bioseguridad, pues lo que estamos viendo es que ya estamos a punto de presenciar la siembra de maíz, siembra comercial de maíz transgénico en el país, que es Centro de Origen y Diversificación. Es imposible para un campesino enfrentarse a la fuerza y el dinero que tiene Monsanto, bueno, en primer lugar, y este caso que mencionas ocurre en México, lo hemos visto muchas veces en Estados Unidos, eso de que Monsanto demanda a los campesinos, pero ¿está ocurriendo ya en México? En México no está ocurriendo todavía, en realidad, de hecho, una de las características de México es que no hay suficiente, en cuanto a bioseguridad, no hay una infraestructura suficiente para regular que haya o no haya contaminación transgénica, y si se ha descubierto que hay contaminación transgénica, y de esto ya tiene varios años, ha sido por el trabajo de algunos científicos independientes, pero sobre todo de los campesinos que han podido identificar malformaciones que no eran naturales en su maíz. Entonces, actualmente las agroindustrias, al menos aquí en México, no han tenido ese chance de sacar dinero de los agricultores afectados, de los agricultores a los que se les contamina su cultivo, pero de continuar así las cosas no sería extraño. Tal vez en esta etapa dejan que se contamine, que se vaya regando esa semilla para que en el futuro puedan hacer las demandas. Sí, no sería extraño, en realidad nosotros creemos que es parte de su estrategia. Primero, y esto es algo histórico, sería la primera vez que una semilla transgénica es introducida en su Centro de Origen y Diversificación, ¿no? Sería la primera vez, sería histórico. Si sucede esto con México, y aparte considerando la importancia económica del maíz en todo el mundo, pues que pasara con otras plantas sería pan comido, ¿no? Entonces, es una situación imposible de admitir, ¿no? Pero dime, ¿cómo le hace Monsanto para que entonces las leyes vayan favoreciéndolo? ¿Cómo le hace? Pues es muy sencillo en realidad, pues ya saben que con dinero baila el perro, ¿no? Y podríamos detallar un poquito más, pues la moratoria se había establecido frente a las primeras tentativas de siembra de maíz transgénico, y nuestras instituciones, nuestros funcionarios, afortunadamente pudieron responder bien y se estableció la moratoria. Al acabar la moratoria, varios biotecnólogos, entre otras personas que habían trabajado para Monsanto, por ejemplo Bolívar Zapata, que había sido vocero a nivel Latinoamérica del Norte de Monsanto, entra a hacer presión en el gobierno promoviendo los transgénicos, y ahorita lo que vemos es que esta gente que estuvo trabajando en Monsanto actualmente es el coordinador de ciencia y tecnología del gobierno de Peña Nieto. Entonces aquí también tenemos que reconocer la responsabilidad, no solo es de las agroindustrias, sino de los gobiernos que están permitiendo la entrada de esta gente de, digamos, una ética bastante dudosa, que en todo caso no son independientes, no son científicos independientes, sino que tendrían un sesgo por dónde vienen, por su historial, para promover los transgénicos. Y pues nos da una idea de que Peña Nieto, en su cruzada contra el hambre, quiere meter transgénicos, ¿no? Y por ejemplo, en el Congreso, en las cámaras, ¿cómo está la situación? En el Congreso, las cámaras, es polémico, se discute mucho, pero en realidad no se avanza, y así ha sido desde que empezó toda esta problemática, ¿no? Hay varios, incluso priistas, que están en contra de la siembra de maíz transgénico, otros que están a favor. Está muy dividido, pero en todo caso no se ve una determinación clara por enfrentar el problema de una forma objetiva
Y cuando digo objetivo no digo que un comité de científicos solamente examine qué es lo que está sucediendo, que debería hacerse. Deberían escuchar a los científicos, que muchos científicos mexicanos han expuesto los grandes riesgos que implicaría esta liberación. Cuando digo, tal vez no sería objetivo, pero también tendría que ser democrático. Tendrían que escucharnos. Si nosotros no queremos comer transgénicos en la ciudad, tenemos derecho a que no nos alimenten con maíz transgénico. Si el campesino no quiere producir con agroquímicos y con transgénicos, tiene todo el derecho de seguir cuidando su semilla y no podemos permitir que el gobierno esté actuando en nuestra contra en este sentido. Se ha abandonado al campo un poco tal vez en favorecer a las agroindustrias. De hecho, de una forma alarmante, realmente muy alarmante. El ataque a la vida campesina por las agroindustrias que han acaparado millones de hectáreas, despojando pueblos, a mucha gente indígena y campesina, es algo muy notable y aparte, digamos, no es un problema aislado. O sea, de ahí viene, por ejemplo, que tengamos tantos migrantes en Estados Unidos o que las ciudades estén creciendo de una forma tan explosiva y con la devastación ambiental que esto conlleva, la disminución en la calidad de vida, tanto para la vida rural como para la vida dentro de la ciudad. Esto, digamos, que se inicia en el momento en que se permite la venta del ejido. En realidad viene desde antes. Eso sucede cuando Salinas modifica el artículo 27, pero el despojo de tierras y un despojo, hay que decirlo, violento, despiadado de las tierras, venía ya desde antes por parte de industrias que no solo son agroindustrias, también hablamos de industria minera, industria textil, industria, por ejemplo, la cañera en Veracruz, las megagranjas que ya mencionaba. Ha sido un proceso, digamos, desde que empieza el neoliberalismo por ahí de los 80s, en los que se ha favorecido a las empresas por encima de los pequeños productores, que además habría que señalar, no sé si lo mencioné hace rato o no lo he mencionado aquí, lo vuelvo a mencionar. Del maíz que se produce actualmente en México, el 80% es producido por pequeños productores. Entonces, no es cierto de que necesitamos agroindustrias para poder producir más, ¿no? Se vería un riesgo en el hecho de que sean pocas agroindustrias gigantes las que producen los alimentos de un pueblo entero, en lugar de todos los campesinos o un montón de campesinos. No entendí. Que si hay un riesgo en el hecho de que unas pocas compañías muy grandes produzcan los alimentos de un pueblo, en lugar de que muchos campesinos pequeños los produzcan. Pues sí, y en realidad en el momento en que la industria empieza a producir por un pueblo, el pueblo es de pensar que con el tiempo va a desaparecer, porque finalmente a sus prácticas económicas, a su producción de sus cultivos, está asociada su vida social, su vida cultural. Entonces, en ese sentido es peligroso porque los pueblos están desapareciendo, o sea, literalmente por el despojo de territorios y el derecho a una vida digna en comunidad, en una producción que tiene que ver con lo comunitario, con el tequio, una producción diversa, la milpa, pues es peligroso. Y también es peligroso por los riesgos a la salud, y no solo a la salud, también en la forma de producción de la agroindustria, la forma en que impacta al medio ambiente. Dinos algunos datos sobre Monsanto, porcentajes o qué injerencia tiene en el mundo entero y en México. Sí, pues, ¿qué será? Alrededor de los 50, si mal no recuerdo, el mercado de las semillas y de los agroquímicos está más o menos bien distribuido, no bien distribuido, pero al menos Monsanto no tenía el poder que actualmente tiene. Monsanto actualmente acapara casi el 80% del mercado de semillas mundial. Esto junto con algunas otras agroindustrias, pero que no son del tamaño tan monstruoso que es Monsanto. No hay en este sentido ninguna industria en ningún rubro que usted quiera, o sea, de computación o de mineras, de nada, que se compara con el monopolio que representa Monsanto. Y en este sentido también se me hace importante señalar, y me da mucho gusto que el día de hoy, el 25 de mayo, internacionalmente nos estemos manifestando contra este monstruo corporativo. Yo creo que hay una claridad actual en el mundo en la que estamos pudiendo identificar que las transnacionales nos están, digamos, en primer lugar,
nos están despojando del derecho a la justicia que tendríamos por nuestros gobiernos, porque ya vimos que tienen las manos bien metidas en el gobierno, nos están dejando sin la posibilidad de tener una soberanía alimentaria por la producción de nuestros alimentos y pues repito, se me hace muy bien que estemos aquí el día de hoy y en México defendiendo nuestro maíz y contra esta gran agroindustria, este monstruo corporativo. Y ya nada más como una cuestión anecdótica sobre Monsanto, pues Monsanto surge como una industria química que se dedicó a hacer armas de guerra, en particular el agente naranja. No sé si sabe, pero el agente naranja en Vietnam lo rociaban sobre las selvas vietnamitas y entonces esto hacía que las hojas de los árboles se cayeran y a todos aquellos que quedaban expuestos a este agente naranja pues les provocaron una cantidad de daños genéticos verdaderamente muy severos. Incluso los veteranos de guerra de Estados Unidos protestaron por este hecho y bueno, ese es, digamos, de ahí viene Monsanto. Cuando se acaban las guerras y la presión internacional junto con la resistencia de los pueblos vietnamitas hacen que Estados Unidos tenga que quitar las manos de Asia, o al menos de esa parte de Asia, Monsanto dice, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay guerra y tenemos un montón de químicos, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues todo ese veneno lo utilizaron precisamente para hacer agroquímicos e impulsar la revolución verde. Y pues eso es Monsanto, de ahí viene Monsanto. ¿Qué es la revolución verde? La revolución verde es cuando las industrias químicas se meten al rubro de la agricultura a nivel mundial e impulsan una agricultura que ellos llaman intensiva, basada, como le digo, sobre todo en químicos. Digamos, si a la planta, su fundamento es que si a la planta se le dan los químicos que necesita para crecer, esta iba a crecer, entonces sintetizaban los químicos, los producían y se los daban en fertilizantes. Y también si la planta competía con otras plantas, las llamadas malas hierbas, pues echarle herbicida, ¿no? Básicamente eso es la revolución verde. La revolución verde prometía satisfacer el hambre del mundo cuando empezó, y empezó en los 50s, y esto al día de hoy es una gran mentira. Para esto podemos ver una de las declaraciones últimas de Ban Ki-moon, que es, creo, representante de la ONU. Ajá. Que señala que a pesar del aumento en la producción por la agroindustria y lo que usted quiera, el hambre se ha acentuado en todo el mundo, o sea, no ha disminuido, sino que en proporción con el crecimiento de la población, el hambre sigue creciendo, ¿no? Ha sido al revés de lo prometido, y lo mismo ha sucedido con la energía. ¿No? Cuando surgió la energía nuclear, iban a cubrir toda la energía y al parecer no resultó. Dinos qué debe de hacer México y qué debe de hacer los demás países para evitar este despojo, este abuso tan grande. Pues tenemos que movilizarnos. Ya vimos que en el gobierno no podemos confiar. Desde que tenemos un presidente impuesto a apelar a su racionalidad cuando sube al poder, sabiendo que el pueblo no lo quiere ahí, pues digamos no es una opción. En ese sentido yo digo organizarnos, manifestarnos y articularnos, ¿no? O sea, esta no tiene que ser solo una lucha campesina, una lucha indígena o una lucha citadina. Tenemos que articularnos entre todos y hacer presión. Yo creo que el impacto que pueda tener a nivel nacional la acción del día de hoy y a nivel internacional es muy fuerte, y confío en que esto podrá contribuir a que cesen estos hostigamientos por parte de las agroindustrias. Creo que tenemos que pensar en formas más soberanas de gobernarnos, en donde realmente podamos hablar de una soberanía alimentaria y no por ejemplo, una ecoindustria que nos va a vender productos orgánicos ni nada así. Tenemos que, por ejemplo, en las ciudades empezar a producir, pero no nosotros solos, es generar comunidad, generar lazos solidarios y pues paso a paso. O sea, no creo que sea una tarea sencilla. Yo creo que estar luchando por la defensa del maíz va a ser algo de toda la vida, pero creo que se puede. Y para mí una de las pruebas es que cuando empezamos a movilizarnos los del 132 Ambiental, junto con la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Movimiento Urbano Popular y Jóvenes ante la Emergencia Nacional, creíamos que el maíz transgénico
lo iban a liberar durante el gobierno de Calderón. Estábamos casi seguros de que lo iban a hacer, de que lo iban a liberar en noviembre, y no fue así. Nosotros creemos que por la presión que hicimos varios grupos hacia el gobierno y hacia las agroindustrias para detenerlas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué gustas decir algo más? Pues Zapata vive, la lucha sigue, y espero que sigamos acá defendiendo a nuestro maíz. Esta lucha no puede detenerse, y no solo es luchar por nuestro maíz, es luchar por la identidad de nuestros pueblos, es luchar por lo que somos, ya que lo comemos todos los días. Y no olvidemos, como dicen el Popol Vuh, que nosotros somos hombres y mujeres de maíz. Muchas gracias. Ashkan, Totlanpalolis, Inixamba, Chaneque, Inyayauki, Tezcatlipoca, Inte, Ebecaya, Tequitonco, Tosaya, Totemastili y Cocali, Inatemocolis, Tlapichali, Totlanpalolis, Yay! Ashkan, Xotlacpalolis, Inhuistlepa, Chaneque, Inguay Yauquisqui, Huitzilopostli, Ical 5, Iyayan, Intesahui, Tezcatlipoca, Totemastili y Cocali, Inatemocolis, Tlapitzali. Michael Dani Domínguez Briceño. Dinos, ¿perteneces a alguna agrupación? Bueno, trabajo con algunos compañeros, como los que estamos haciendo aquí los murales de Acerrín, que se llama Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional. Y bueno, pues somos una organización juvenil que nos preocupamos por conformar una red nacional de personas que luchemos en este tipo de causas sociales que tienen que ver con defender la soberanía nacional, reconstruir el tejido social frente a la gran crisis multidimensional que está viviendo el país, de violencia económica, de falta de soberanía alimentaria, y bueno, pues en ese sentido es que tratamos de pues participar de este tipo de actividades y convocatorias a fin de acercarnos a la población y crear conciencia sobre pues los problemas más acuciantes que ahorita nuestro país, nuestra nación atraviesa. En esta ocasión estamos hablando de Monsanto y del maíz transgénico. Dinos un poco de eso. Sí, bueno, yo soy estudiante, bueno, ya pasante de la licenciatura en Economía por parte de la UNAM, y uno de los grandes problemas en términos económicos de la implantación o de que se otorguen permisos para la siembra de maíz transgénicos, además de los grandes problemas que estos implican para la salud en términos de los desequilibrios ecológicos que generan, las implicaciones económicas tienen que ver con la laceración de las condiciones de los pequeños y medianos productores frente a quienes tienen que depender de la compra de la semilla de maíz transgénico. Como sabemos, estas semillas son difícilmente reproducibles y se producen en laboratorios. Entonces, como Monsanto tendría la patente para sembrar, o en este caso únicamente para vender la semilla, sea de maíz, de soya, de arroz, los pequeños productores tendrían que depender únicamente de la compra de esta semilla, puesto que como existe un proceso también de contaminación genética,
los pequeños productores que no dependerían en principio de poder sembrar esta semilla, al haber cruzas genéticas del tipo de maíz que ellos manejan con la de Monsanto, Monsanto tiene derecho a cobrar como derecho de usufructo, por el usufructo de esa combinación genética, una parte de la renta que obtendría en este caso el pequeño productor agrícola. Y en ese sentido se van creando monopolios, porque Monsanto tiende siempre a demandar a los productores que, aunque en principio no pretenden depender de la semilla transgénica y de todos los derivados que de ello dependen, que son agroquímicos, para los cuales únicamente es posible con los cuales es únicamente posible sembrarlos, pues va generando una situación de monopolio que le permite a Monsanto ir desplazando a los pequeños y medianos productores agrícolas, y de este modo generar, ser el único agente económico que detentaría la producción de la semilla, que en este caso son los bienes alimenticios de los que dependemos como nación. Como bien sabemos, pues en México el maíz es la base, la semilla y el cereal base de nuestra alimentación, que aporta la mayor parte de los nutrientes que requerimos para vivir. Entonces, esto a su vez tiene serias consecuencias, puesto que México no solamente estaría sembrando el maíz, sino que Monsanto, al detentar un poder monopólico sobre la producción de dicha semilla, quedamos expuestos a las variaciones del precio internacional de esa semilla, y en ese sentido también perdemos parte de nuestra soberanía alimentaria. Esto se traduciría pues en una mayor dependencia económica respecto de las importaciones, en este caso de la semilla. Ya no sería pues propiamente de importar el maíz ya cosechado, y pues en términos económicos genera un desequilibrio aún mayor de la balanza de pagos, porque en la medida en que si estos precios tienden a subir, pues nosotros tenemos que usar más divisas para poder comprar la semilla transgénica, y bueno, pues no es benéfico en ese sentido para la economía, porque tener saldos deficitarios de la balanza comercial impacta negativamente sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía, y bueno, en realidad es un desastre. Esto sumado a los efectos perjudiciales que se ha comprobado tiene para la salud, que en experimentos de laboratorio con ratas se ha encontrado la generación de tumores cancerígenos, pues nos pone en una grave situación también de crisis, porque generaría una crisis de salud pública. O sea, si tuviéramos un caso en el que gran parte de la población tuviera problemas de salud, eso cuesta al erario público, tener que atender los problemas de salud, como podría ser, como un ejemplo, el consumo de cigarro, de tabaco o de alcohol, y eso es algo que a fin de cuentas la población va a tener que cubrir, y de dónde nosotros vamos a obtener los recursos para poder costear los problemas de salud que se deriven del consumo del maíz transgénico. Si ahorita tenemos muchos otros problemas que tienen que ver con pues los déficits públicos, de ingresos públicos por medio de pues captación de en este caso de lo que se obtiene de impuestos que pagamos la población, y bueno, pues en realidad lo único que pasaría es que agudizaría gravemente pues los problemas que ya tenemos en términos económicos de falta de crecimiento por parte de un modelo económico que se nos impuso desde hace ya casi 30 años, que es el modelo neoliberal, y que pues en realidad pues no ha resuelto ninguno de los problemas que hemos tenido como nación subdesarrollada en estos 30 años, donde prácticamente no hemos tenido crecimiento económico. ¿Y cómo actúan los gobiernos ante esta situación? ¿O por qué en México tendría derecho una compañía sobre un maíz que tiene patentado? O sea, la legislación debe proteger eso, pero en una forma injusta, pues que si un campesino se le contamina sus cultivos, él no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, en realidad creo que a la clase política, a los gobernantes en el poder, poco les interesa realmente el atender los problemas urgentes, en este caso del campo, que está pues prácticamente abandonado por una falta de una política que incentivara la pequeña producción agrícola,
los gobiernos suelen argumentar que los transgénicos suelen ser, en términos económicos, más productivos y se traduciría en una baja de los precios de los alimentos, pero en realidad eso no es cierto. Se ha comprobado que los alimentos transgénicos no son mucho más productivos que otras formas de siembra que son orgánicas y más amigables con la naturaleza y con la propia salud de quienes los consumimos. Y lo que ocurre más bien es que en parte se deriva de la gran corrupción que existe entre la clase política y estas empresas transnacionales que detentan un gran poder económico y que pueden comprar, en este caso, posturas dentro de los congresos, en este caso, pues, ya sea en las secretarías, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para aprobar, modificar la ley a la conveniencia de estas empresas y permitir la siembra, en este caso, del maíz transgénico que se autorizó a finales del año pasado en nuestro país, y pues a ello se derivaría la conjunción de estos dos factores, una irresponsabilidad de la clase política para incentivar la producción agrícola, la autosoberanía, la soberanía alimentaria del país, o nosotros en términos económicos la llamamos autosuficiencia alimentaria, y por otro lado, al abdicar de esa gran responsabilidad, nos venden la idea de que los transgénicos son la solución a los problemas que tenemos de falta de producción y pues también de hambre, que en este caso pues los lugares más marginados del país padecen. Falta información al respecto de eso. ¿El ciudadano en general tiene conocimiento de este peligro, de esta situación en la que se encuentra? Yo creo que por eso es que en este país también, a diferencia de otros países europeos donde se ha declarado la moratoria para la siembra del maíz transgénico, tiene que ver con una falta de conciencia entre la población de los daños tan perjudiciales que tendrían en un mediano plazo contra la salud, pero también en términos económicos cómo esto afectaría el bolsillo, en este caso pues de las familias. Como bien hemos visto en los últimos meses en el país, hemos tenido un proceso inflacionario de los principales bienes de la canasta básica, y a fin de cuentas pues los incrementos que hay año con año al salario, en este caso mínimo, pues son insuficientes para cubrir en los procesos inflacionarios que se desatan por este irresponsable manejo de la política económica que es el modelo neoliberal, y que pues también tendría que ver con que al estar sujetos al monopolio de una o dos empresas como Monsanto, pero también está Pioneer, pues eso impactaría directamente sobre los ingresos de las familias, que no podrían cubrir ya de por sí con su salario pues lo que son la compra de los artículos de necesidad básica. Eso hace falta mucho explicarlo entre la gente. Es un poco complicado por todas estas cuestiones que ya hemos comentado que tiene en términos ecológicos, en términos de la salud, en términos económicos, pero pues creo que estas pequeñas iniciativas que surgen de parte de la sociedad civil son el principio para poder comenzar a trabajar con el resto de la población y pues también poder impedir que se siembre el maíz transgénico no me acuerdo muy bien si son más de 600,000 hectáreas a lo largo de todo el país, y bueno, pues que es además maíz que está destinado para consumo humano. Dinos que hay otras empresas en otros rubros que hayan hecho algo parecido en otras áreas, por ejemplo en la minería o en la química, etcétera. Bueno, pues sí, en principio tiene que ver también con que Monsanto no es una empresa nueva que ahora comercia con en este caso los organismos genéticamente modificados, sino que antes se dedicaba principalmente a la producción de pesticidas, productos que supuestamente sirven para controlar, como se pretenden los transgénicos, las plagas y ser más resistentes a las variaciones climáticas en los cultivos. Y bueno, esos han tenido también severos problemas en términos económicos, tanto para la salud como el llamado agente naranja, que se encontró que también tenía efectos cancerígenos, y que todos estos
agroquímicos son derivados también del petróleo, pues ni han sido la respuesta para poder tener una alimentación sana, pero en términos económicos también han erosionado gravemente la tierra. Es decir, pese a que en un momento esto supuso una llamada revolución verde porque permitió que se obtuviera un mayor producto en las mismas cantidades de tiempo, en este sentido pues incrementar la productividad, al final de cuentas fue perjudicial porque se erosionó gravemente o se perjudicó la fertilidad de la tierra y al final de cuentas se revirtió en un proceso en el cual pues la tierra ya no era apta para poder sembrar y pues que generar una situación de desabasto de la producción de alimentos y tener que depender de la importación asimismo de alimentos. En la minería pues existen otras empresas como las mineras canadienses que también pues están saqueando gran parte de la riqueza, valga la redundancia, mineral, de la cual es muy importante que en México tuviera un poder controlado como es la producción de oro y plata, porque ante un problema ahorita del contexto de la crisis económica, de una posible desvalorización del dólar, lo único con lo que cuenta un país para mantener sus reservas monetarias, el valor de sus reservas monetarias, pues es el oro y la plata. Esa podría ser una forma de contrarrestar los vaivienes de los efectos económicos que tiene la gran crisis internacional. Y bueno, pues en ese sentido creo que es una forma muy irresponsable de parte de los gobiernos que tenemos de autorizar que estas empresas vengan a saquear las riquezas de nuestro país, con todos los efectos que tienen perjudiciales tanto en términos ecológicos como contra las comunidades autóctonas, originarias, que en esos territorios se han históricamente asentado y pues tiene que ver con procesos de acumulación, de despojo, muchos procesos de violencia que incluso se generan en torno a ellos para poder quitarle sus recursos a las comunidades que en esos lugares. ¿Estas comunidades eran comunidades mineras? Sí, en algunos casos sí, pero también hablo, por ejemplo, de las empresas que vienen a apropiarse de los recursos genéticos, que están principalmente localizados en la parte donde mayor biodiversidad hay de nuestro país, que es en la selva lacandona, por ejemplo. Y pues en estos lugares se generan situaciones, ya sea por medio de lo que es la mal llamada guerra contra el narcotráfico, u otros procesos de expropiación y de desplazamiento de las poblaciones indígenas que en estos lugares desde hace cientos de años se han asentado por los procesos mismos que ha habido de exclusión, incluso y marginación misma de estas poblaciones de nuestro país. Y pues en ese sentido lo que nosotros estamos viviendo es un proceso de completa neocolonización, no en términos militares, sino en términos económicos, por esta complicidad que hay de facto con los gobiernos que hemos tenido en turno con Carlos Salinas de Gortari hasta actualmente con Peña Nieto. ¿Y qué consecuencias crees que tenga esto si no se hace algo, se detiene? Pues en realidad lo que en términos mundiales estamos viviendo, como lo mencionaba, es una crisis multidimensional, una crisis civilizatoria de lo que en sí ya es este modo de producción en el cual nosotros estamos insertos, que es el capitalismo, pero vivimos la crisis de una de estas de las fases de este modo de producción, que es el neoliberalismo, y que tiene que ver con también lo que conocemos con el capitalismo salvaje. Esto derivaría pues en una catástrofe nacional. En unos 10, 15 años el país no tendría realmente recursos para poder desarrollarse soberanamente y bueno, pues ser más un tipo de país como otros latinoamericanos que dependan reforzadamente cada vez más de la reprimarización de sus economías, de basar su crecimiento únicamente en el extractivismo de los recursos naturales, pero sin que haya beneficios en términos económicos de desarrollo para la población, en términos de incremento del ingreso de las familias, en términos de la capacidad del poder de compra, en términos de poder tener todavía un sistema de salud que se financia con los recursos públicos, con los impuestos que pagamos la mayoría de la población, ya sea vía IVA o vía impuestos sobre la renta, y bueno, pues estaríamos en una crisis del país, pues yo lo llamaría incluso de un estado fallido.
Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Pues solamente pedir a la población que en la medida que sea posible trate de informarse por medios que sean alternativos a los convencionales como la radio y la televisión, y bueno, pues no siempre creer de entrada lo que los medios nos venden como lo que es el interés nacional, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, el interés nacional no es más que el interés de unas cuantas empresas, de unos cuantos monopolios, y el verdadero interés de la nación pues está representado a través de las luchas populares, de las luchas de la sociedad civil en contra de esta clase de procesos de despojo, de expropiación, de pérdida de la soberanía. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. No de qué, hasta luego. Gracias a ti.